Hola, ¿qué tal comunidad? En esta ocasión les traemos una compilación de historias ocurridas en morgues, historias que espero sean de su agrado, y sin más que decir los dejo con los siguientes relatos. Cuando llegué por primera vez a esa morgue, sentía que había algo raro y que no era normal. En mi vida había trabajado en tantos lugares y en morgues diferentes, pero el ambiente de esa morgue se sentía muy pesada. Sinceramente no me sentía bien en ese lugar. Me habían contado tantas historias de terror sobre ese lugar, que los muertos se levantan a las 3 de la madrugada, que puedes toparte con una anciana que ronda por el pasillo, incluso que escucharía cómo los muertos hablaban entre ellos. Para mí esas cosas eran puro cuento. En toda mi carrera nunca había presenciado algo que en verdad me haya dejado sin aliento, y eso que mi turno siempre había sido de noche. Según cuentan es cuando más pasan las cosas sobrenaturales o las almas rondan por el lugar. Mi primer turno en esa morgue fue la peor. Me pusieron de asistente a una chica que se veía muy distraída y casi no estuvo conmigo. Siempre salía sin avisar y no hablaba mucho. Me dejaba sola incluso por horas, y cuando regresaba me decía que estaba haciendo otras cosas, cosas que no eran su trabajo. Me molesté bastante ya que su trabajo era ayudarme y no andar haciendo otras cosas. No le dije nada ya que el otro día traería a mi asistente con el que había trabajado por varios años. Eran más de las 2:30 de la madrugada cuando mi asistente salió. Le pregunté a dónde iba, pero solo me dijo que ya casi era la hora. Me quedé extrañada, quizá era la hora en la que ella descansaba. Como nunca hablé con ella, dejé que se fuera. Yo estaba realizando el informe de una chica cuando vi la hora. Eran las 2:49 y se me vino a la mente las historias que me habían contado sobre aquel lugar. Se me escapó un suspiro ya que estaba algo cansada, así que tapé el cuerpo con una sábana y me dispuse a descansar. Tardé un poco en recoger mis cosas cuando escuché que alguien se acercaba en el pasillo. Pensé que era mi asistente, pero ella nunca más apareció. Me quedé pensando en la anciana que rondaba por el pasillo. Me daba miedo encontrarla, y eso que no quería tanto en esas cosas. Pegué un brinco cuando mi reloj sonó indicando que ya eran las 3 de la madrugada. Sin darle importancia decidí salir de ese lugar. Estaba a punto de hacerlo cuando de repente se apagaron las luces. Una sensación de terror se apoderó de todo mi cuerpo. Empecé a escuchar voces, risas diabólicas por todos lados. Cuando encendí la linterna de mi teléfono, lo que vi me dejó helada. Todos los cuerpos permanecían sentados sobre la mesa en el que estaban. Casi sentía que me desmayaba. Quise salir del lugar, pero mi cuerpo no respondía. Por unos segundos me quedé observando cómo los cuerpos hablaban entre ellos mientras yo estaba aterrada. Después de eso ya no supe nada, ya que al día siguiente amanecí en una de las salas del hospital. Nadie me preguntó qué era lo que había visto porque al parecer todos ya sabían lo que vi. Al rato llegó uno de los doctores, el más veterano del lugar. Sin preguntar nada me dijo: sé lo que viste. Qué mala onda que te hayan dejado sola y sin avisarte nada. ¿De qué habla, doctor? Hace tiempo llegó una anciana grave al hospital. Nadie supo lo que padecía, ya que le hicieron varios exámenes y no le encontraron nada, pero se veía bastante mal. Pasó unas noches en este hospital, y en todas esas noches pedía a gritos que no la dejaran morir. Una madrugada, a las 3 para ser exactos, la anciana se dirigió a la morgue del hospital, y con un bisturí mató a uno de los forenses y a una de sus asistentes. Según supe, la anciana había hecho un pacto con el diablo para salvarle la vida a una de sus nietas, ya que padecía una enfermedad incurable. Cuando realizó el crimen, la anciana ya estaba muerta, y quien mató a los doctores fue el mismo diablo que utilizó el cuerpo de la anciana. Por eso a las 3 de la madrugada el diablo viene a jugar con los muertos, haciendo que hablen, incluso hasta hace que se levanten. Me habían contado esas cosas, pero yo no creía, y la chica que me dejaron de asistente no me mencionó nada. ¿Qué chica? Aquí no hay ninguna chica de asistente.
¿Cómo que no? Era una chica distraída que me dejaba sola a veces. Casi no hablaba mucho. Niña, si yo fuera tú ya no regresaría a esa morgue. La chica que dices seguramente es la misma que mató a la anciana. No puede ser posible. Ella estuvo conmigo casi toda la noche. La morgue quedó embrujada desde ese día. Ni la anciana ni el doctor y su asistente han querido dejar este lugar. Dicho esto, el doctor salió de la sala y yo me quedé pensando en qué hacer. No sabía si seguir trabajando en esa morgue o marcharme de ahí. Me di cuenta que lo que vi me dejó traumada, así que ya no quise volver más. En una noche me encontraba realizando una autopsia con un colega. Yo soy algo joven y él es veterano, por así decirlo. Él se llamaba Anselmo y yo Gonzalo. Anselmo cortaba aquí y allá, tiraba y arrancaba órganos como si fuera un carnicero. Realmente ya estaba cansado de su trabajo. Mientras despellejaba aquel cuerpo hacía todo tipo de comentarios inapropiados, cosas que suelen decirse en una cantina. Gonzalo, ¿viste a la enfermera nueva? Es una ricura. Un día de estos le doy una clase de anatomía. A cada rato lanzaba una carcajada o maldecía. A mí no me gustaba nada su actitud y después de dudar un poco me atreví a decírselo. Doctor, su actitud no me gusta para nada. Sé que lo que hacemos es necesario, pero le debemos más respeto al difunto. Lo que tenemos aquí fue una persona y usted actúa como un carnicero. Hasta ahora nadie se ha quejado, me dijo con algo de sarcasmo. Se acercó a la cara del muerto y comenzó a hablarle en un tono de burla. ¿Tienes algo que decirme? Pues parece que no, ya lo suponía. En ese momento me quité los guantes y salí de la morgue. Su actitud realmente me tenía fastidiado. Y así se hace llamar doctor, refufuñaba mientras caminaba por el corredor. Cuando me calmé un poco regresé a la morgue. Allí vi aquella terrible escena. Anselmo caminaba lentamente gimiendo de dolor, una herida que le abría desde el pecho hasta el bajo vientre, y por ella escapaban sus vísceras con sus intestinos colgando. Dio unos pasos y se desplomó, pero aún estaba vivo. Sobre la mesa de disección estaba el muerto, tendido sobre ella, sin órganos y sin piel en la cara. En su mano rígida sostenía un bisturí. No dudé en llamar a los demás compañeros que nos encontrábamos allí para que atendieran al doctor, pero yo sé que fue el muerto quien le hizo eso al doctor. Siempre he dicho que a los muertos se le tiene que tratar con respeto. Esa noche estábamos en la sala de autopsia, cuando nos llevaron el cuerpo de un niño de aproximadamente 9 años. Nos pidieron que lo revisáramos de inmediato, pero para mí era duro tener que revisar el cuerpo de un angelito, así que le pedí a mi ayudante que le hiciera el informe de vista nada más, ya que nos habían dicho que el niño murió a causa de un golpe que recibió en la cabeza cuando jugaba con su hermanita. Terminamos el informe cuando entraron otro cuerpo pequeño. Esta vez era de una niña de unos 5 años. Lo curioso es que murieron de la misma manera. Simple coincidencia, pensé. Al igual que al niño nos pidieron que lo revisáramos de inmediato, porque sus familiares llegarían temprano a recoger el cuerpo. Como ya dije, para mí era duro tener que revisar el cuerpo de un niño, así que le hicimos la misma rutina, un informe de vista. El tiempo pasó rápido y era ya casi la 1 de la madrugada cuando decidimos ir a descansar un poco. Teníamos un cuarto pequeño donde podíamos descansar tranquilos. Después de platicar un rato me quedé dormida, cuando de repente una voz me despertó. Era la voz de una niña que venía del pasillo. Yo me quedé helada. Me imaginé lo peor estando en esa morgue. Quise despertar a mi ayudante que se había quedado en el otro lado donde había un sofá, pero me di cuenta que no estaba. Qué raro. ¿A dónde habría ido?, pensé. Estaba tratando de averiguar de quién era esa voz, cuando escuché un grito que venía del pasillo.
Salí a ver lo que pasaba cuando vi unas sombras que entraron a una sala de autopsias. No le di importancia ya que vi a mi ayudante pálido con una marca de terror. Lo llevé al cuarto casi arrastrándolo ya que no reaccionaba. Cuando por fin reaccionó le pedí que descansara, pero me dijo: los niños no están muertos. Acabo de verlos jugando en el pasillo. Esto no puede ser posible, tranquilo. Yo sé que eran ellos. Yo los vi, doctora. Cálmate un poco y trata de descansar. Estábamos platicando cuando escuchamos que alguien estaba en la sala de autopsia. Se escuchaba que estaban buscando algo. Todas las cosas que utilizamos para trabajar cayeron al suelo. Seguido de eso se escucharon risas inocentes de unos niños. Sin duda eran los niños que habíamos revisado hace poco, ya que eran los únicos niños que habíamos tenido en la morgue esa noche, y nunca antes nos había pasado algo similar. Sus travesuras siguieron hasta las 4 de la madrugada. Yo no quise salir a ver, ya que la mirada de mi ayudante me decía que no lo hiciera. Cuando por fin amaneció salimos a ver si en realidad los niños eran los causantes de aquel suceso, pero los cuerpos seguían donde los habíamos dejado. Nos sorprendió encontrar todo tirado. No había explicación para ello. Fue la peor noche que pasé en esa morgue, y mi ayudante ya no volvió a ser el mismo, ya que me contó que vio a los niños corriendo atrás de él, y eso fue lo que hizo que soltara aquel grito. Son tantas cosas que nos han tocado vivir, pero para mí esa fue la peor de todas. Soy médico forense, y en ese momento me encontraba poniendo una etiqueta en el pie de una mujer que estaba en una fila de cadáveres. Estaba ordenando algunos instrumentos quirúrgicos, cuando en ese momento se abrió la puerta. Un hombre entró empujando una camilla, y sobre esta iba un cadáver cubierto por una sábana. Buenas noches, saludé al hombre. Buenas noches, doctor, me saludó a su vez y continuó caminando. ¿Cuándo es su cumpleaños, doctor? El 2 de diciembre. Falta bastante, le contesté. Qué lástima. Si fuera hoy ya tendríamos el payaso, dijo con una carcajada. Dicho eso, destapó la parte superior del cadáver que llevaba en la camilla, y era un payaso. Yo lo miré muy serio. El bromista creyó que se había sobrepasado y dejó de reír. Entre los dos subimos el cadáver a la mesa de la autopsia, y enseguida el camillero se marchó. La broma no me había parecido pesada. Lo que pasaba era que yo le tenía terror a los payasos. Tenía aquella fobia desde que recordaba, y ya adulto no me había podido librar de ella. El payaso tenía la cara completamente maquillada. Su boca estaba medio abierta y se le veían los dientes amarillentos. Leí el reporte que venía junto con el payaso. Había muerto electrocutado en un accidente en el circo. Eso explicaba la expresión rara que tenía en la cara, aunque no lo hacía menos terrorífica. Respiré hondo varias veces y levanté la cabeza. Soy un médico, pensé. Estoy acostumbrado a ver cadáveres. No puedo temerle a un hombre con maquillaje. Es absurdo. Cuando volví a mirar al payaso, ese tenía los ojos abiertos y repentinamente los giró hacia mí. Después me hizo una guiñada cerrando un ojo y sonriendo. El payaso levantó la cabeza y me siguió con la mirada hasta que salí de la morgue. Por el pasillo me crucé con una enfermera. Le dije que me iba porque me sentía mal, y a paso ligero me fui del hospital. Durante varios días no supe si mi terror hacia los payasos me había hecho alucinar, o si era algo más porque lo recordaba de una forma muy clara. Después me enteré que en la investigación del accidente del payaso, descubrieron que este era un asesino serial, y que practicaba magia negra.